revelado la asombrosa verdad sobre la mujer que lavó platos en la gala de su esposo millonario. Isabel, una madre soltera de 35 años, nunca imaginó que el destino le daría una segunda oportunidad. Con su hija Sofía, de 10 años, ha luchado incansablemente en un vibrante barrio de Oaxaca. Lavaba platos en eventos de alta sociedad y se dedicaba a la limpieza en casas ajenas, el sudor de su frente era un tributo a la lucha diaria. La pobreza les había enseñado a sobrevivir, pero la esperanza de un futuro mejor siempre iluminaba su corazón. Sin embargo, lo más complicado fue soportar la ausencia de Alejandro, su exesposo, quien había buscado fortuna lejos de ellas. Un día, el teléfono sonó con un nombre que hizo latir su corazón más fuerte. Era Alejandro, ahora un hombre millonario, invitándola a una gala de caridad. Su mente se llenó de dudas, pero algo dentro de ella le decía que esta era su oportunidad. A pesar de lo que podría significar para su dignidad, decidió llevar consigo la historia de cada amanecer que había enfrentado. Con un vestido heredado, ella y Sofía se prepararon para adentrarse en un mundo que parecía tan lejano. La noche de la gala brillaba con luces deslumbrantes y risas que flotaban en el aire, mientras Isabel sentía el nervio palpitante en su estómago. Con cada paso que daba en el lujoso hotel, el murmullo de desaprobación la envolvía. «¿Quién se cree esta simple limpiadora?», se murmuraba entre las damas vestidas de diseño. Pero no era la decepción que la detendría, era el amor por su hija lo que la impulsaba. En medio de la multitud, un niño observador llamado Mateo, hijo de uno de los organizadores, la miró con curiosidad. Su inocencia brillaba más que los diamantes que rodeaban a los adultos. La madre de Mateo se sintió conmovida por la mirada de su hijo, comenzando a cuestionar sus propios prejuicios. Isabel no solo era una trabajadora, era una mujer valiente que levantaba su voz para sobrevivir. La gala avanzó hasta que, repentinamente, un objeto valioso fue robado. La atmósfera se tornó tensa, y las miradas empezaron a apuntar hacia Isabel y otros trabajadores. Su corazón se aceleró, sintiéndose en la mira de una injusticia que dolía. ¿Por qué debemos ser los primeros en ser acusados?, se preguntó mientras la rabia hervía en su pecho. En ese instante, supo que tenía que hablar. Se levantó con un corazón lleno de valentía y un tesoro de emociones que brotó como un manantial. Con voz firme, comenzó a compartir su historia. Con lágrimas en los ojos, habló de las noches en claro mientras su hija dormía, de los sacrificios y de cómo el trabajo digno tiene valor. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La sala quedó en un profundo silencio. Isabel, aturdida, miró a las personas que antes la mantenían a distancia. Uno a uno, comenzaron a bajarle la mirada, sintiendo la incomodidad de haberla juzgado. La gala, que al principio era una demostración de lujo, se transformó en un espacio donde la empatía y la reflexión reinaban. Mientras la multitud caía en la cuenta de la valentía de Isabel, la gran pregunta resonaba en su corazón: ¿lograría ella reconciliarse con Alejandro? ¿Podría al fin abrirse a un futuro en donde su hija fuera verdad y dignidad, sin importar las circunstancias? La tensión se apoderó del aire, esperando el desenlace de una historia en la que solo una fuerte voz femenina podría cambiar corazones. Isabel sintió como el silencio de la sala le daba un nuevo aliento. La tensión en el aire era palpable, y cada par de ojos parecía escudriñarla en busca de alguna respuesta, alguna señal de lo que deberían sentir. Había deseado con todas sus fuerzas ser escuchada, y ahora, en ese instante, lo había logrado. Lo que nunca imaginó era que su valentía tendría repercusiones muy diferentes a las que había planeado. Mientras la mirada de Alejandro la atravesaba, sus recuerdos juntos comenzaron a fluir en su mente. Las risas compartidas, el amor que alguna vez los unió. Pero también la traición y el dolor de su partida. Sin embargo, allí estaba, frente a él, con la frente en alto y la fortaleza de una madre dispuesta a luchar por su hija. Sofía, de pie al lado de su madre con los ojos llenos de asombro, sintió que el ciclo de la desconexión y el sufrimiento empezaba a desvanecerse.
Se aferró a la mano de Isabel, y ambas, unidas, enfrentaron a la multitud. Para la pequeña, ese momento era una revelación. Su madre era mucho más que una simple limpiadora, era un faro de esperanza. Después de unos instantes que parecieron eternos, alguien desde el fondo del salón rompió el silencio. Era una mujer de cabello plateado, elegante y imponente, que se levantó de su asiento. «Creo que necesitamos escuchar más historias como la de esta mujer», exclamó con una voz firme que reverberó en la sala. La multitud comenzó a murmurar, y en cuestión de segundos, otros se unieron a ella, apoyando a Isabel. Era el comienzo de un cambio inesperado. Sin embargo, a medida que el apoyo crecía, las dudas de Isabel también lo hacían. ¿Acaso Alejandro la apoyaría tras ver el impacto que sus palabras estaban teniendo? La tensión interna se mezclaba con la esperanza que pulsaba en su pecho. Lo que ella ha compartido es una verdad que todos deberíamos escuchar. La pobreza no define a una persona, su determinación sí lo hace, continuó la mujer de cabello plateado, y Isabel sintió que cada palabra la envolvía como un abrigo cálido. Miró a Alejandro, quien parecía estar en conflicto, atrapado entre su vida pasada y lo que había construido en su nuevo mundo. A la salida de la gala, la multitud comenzó a dispersarse, pero Isabel sabía que su historia no había terminado. Al salir, se encontró con Alejandro en el vestíbulo, sus miradas se encontraron. El recorrido por sus emociones la llevó de la conmoción al coraje. ¿Por qué volviste?, le preguntó con la voz temblorosa. Quería ver a Sofía, pero no sabía cómo enfrentar el pasado, admitió Alejandro, sus ojos buscando la conexión que pretendía haber dejado atrás. El peso de su respuesta fue como un golpe en el estómago. Isabel sintió que sus esperanzas y temores chocaban. Estaba dispuesta a abrir esa puerta otra vez, a permitir que la vida de su hija se entrelazara con la de un hombre que había decidido marchar justo cuando más las necesitaba. Mientras el eco de sus propios pensamientos resonaba en el vestíbulo, el frío se coló en su corazón. Este encuentro podía ser el primer paso hacia una reconciliación o una despedida definitiva. Sofía, que había estado observando en silencio, dio un paso hacia ellos, como si supiera que era el momento de decidir. ¿Podemos ser una familia de nuevo?, preguntó con inocencia. Isabel miró a Alejandro, buscando en su rostro alguna respuesta que pudiera ofrecer esperanza. Pero, ¿había realmente una respuesta adecuada? El momento era crucial y la decisión que tomara definiría el futuro para ella y su hija. ¿Estás listo para enfrentar lo que hemos dejado atrás?, preguntó Isabel, el peso de su voz resonando en el aire. La sala se cerró a su alrededor, y por un instante, todo se detuvo. Alejandro se quedó en silencio, y una ola de incertidumbre la envolvió. ¿Sería posible reconstruir lo que se había perdido? ¿Sería capaz de perdonar y volver a creer? La pregunta flotaba en el aire como un misterio por resolver. El camino estaba lleno de emociones y silencios, y la historia de Isabel estaba lejos de terminar. ¿Respondería Alejandro a su llamado? ¿O sería el final de un relato que había comenzado con tanto amor? La siguiente decisión no solo definiría su relación, sino también la vida de Sofía. Isabel sintió como el tiempo se detenía en el vestíbulo. Las palabras de su hija resonaban en su mente, como un eco que cobraba cada vez más fuerza. ¿Podemos ser una familia de nuevo? La pregunta inocente de Sofía era un susurro de esperanza, un hilo delgado que podía desatar un torrente de emociones. Isabel buscó en el rostro de Alejandro, esperando encontrar alguna pista que la guiara en este laberinto de sentimientos. Mientras la multitud se dispersaba a su alrededor, el frío se volvió más agudo. Isabel podía sentir el aliento de Sofía, su pequeña mano apretándose con fuerza, como si, al aferrarse a su madre, la niña pudiera sostener al mundo entero. Isabel sabía que las decisiones que tomarían esos próximos minutos marcarían su vida y la de su hija de maneras que no podía imaginar. «Quiero intentarlo», dijo Alejandro finalmente, su voz temblando como una hoja meciéndose en el viento. «Sé que he cometido errores, que no he sido el padre que Sofía merece. Pero quiero volver a ser parte de su vida y de la tuya, si me dejas». A pesar de su respuesta, Isabel sintió un nudo en su estómago. ¿Pero no es demasiado tarde?, preguntó, aunque su corazón latía desbocado por la posibilidad. ¿Y si vuelves a irte? No sé si puedo soportar esa herida de nuevo. Alejandro se acercó un poco más, su mirada intensa. Te prometo que estoy aquí para quedarme. He cambiado, he aprendido, todo este tiempo he vivido con el arrepentimiento. No puedo borrar el pasado,
pero quiero construir un futuro contigo y Sofía. La sinceridad en sus ojos le daba un rayo de esperanza, aunque la duda seguía acechando en su pecho. Sofía miraba a su alrededor, ajena a la tormenta que se libraba dentro de su madre, con una luz de emoción en su rostro, casi como si esperara un milagro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Isabel preguntó, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba más espeso. ¿Como si todo estuviera bien después de años de silencio y dolor? No, no es así, dijo él, la urgencia en su voz creciendo. Debemos afrontar lo que ha pasado, hablar de ello y sanar. Prometo hacer lo que sea necesario. Isabel sintió cómo la vulnerabilidad se apoderaba de ella. Sus sentimientos estaban a flor de piel, y una parte de ella temía lo que significaba abrir esa puerta de nuevo. Pero la mirada de Sofía, llena de esperanza, le hizo preguntarse si valía la pena intentarlo. Tal vez el riesgo podría conducir a algo bueno. Está bien, respondió Isabel finalmente, sintiendo una brisa cálida de determinación llenar el vacío. Hablemos. Pero debes saber que será difícil. No puedo prometerte que todo vuelva a ser como antes. Lo entiendo, y estoy preparado, dijo Alejandro con firmeza. Empezaremos desde aquí. Un paso a la vez. Isabel sintió un ligero alivio al pronunciar aquellas palabras, sintiendo que un peso se levantaba, aunque el camino por delante aún se vislumbraba oscuro y lleno de obstáculos. La idea de reconstruir su familia parecía irreal, como un sueño inalcanzable. Pero en ese momento, su mirada se encontró con la de Sofía, y esa luz de esperanza era suficiente para dar un primer paso. Cuando la multitud finalmente se disolvió, y solo quedaron ellos tres en el vestíbulo, un nuevo silencio se hizo presente. La incertidumbre aún nos rodeaba, pero el amor y la resolución comenzaban a brillar en medio del caos. Isabel sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Entonces, un sonido inesperado cortó el aire tenso. Un cotilleo en la esquina del vestíbulo atrajo la atención de Isabel. Un rumor comenzó a extenderse entre los pocos que quedaban, y una voz se alzó, segura y firme. ¿Alguien ha escuchado sobre la historia de la limpiadora y el millonario? Isabel se miró a Alejandro con preocupación, el corazón latiendo rápido en su pecho. ¿Qué historia estaban a punto de contar? La última cosa que quería era que su pasado volviera a salir a la luz, iluminando las sombras que trataba de dejar atrás. Sin embargo, su historia estaba a punto de ser revelada, y no sabía si eso los uniría. O los separaría para siempre. El murmullo creció en el vestíbulo, y la mirada de Isabel se enfocó en la figura que estaba hablando. Era Carlos, un viejo amigo de Alejandro, con el que había compartido muchas noches de fiesta y risas en el pasado. Pero ahora, su expresión estaba cargada de ese tipo de inquietud que hacía que la piel de Isabel se erizara. Parece que hay una historia detrás de este reencuentro, continuó Carlos, claramente disfrutando de su papel de narrador. Se dice que la limpiadora de la gala ha sido más que una simple trabajadora. Hay rumores de que es la madre de un niño que, créanme, podría cambiarlo todo. Isabel sentía como su respiración se aceleraba. Un torrente de pensamientos la invadió. ¿Acaso estaban hablando de ella? ¿Era su historia la que se estaba ventilando entre las personas que solían ser parte de su vida? La angustia empapó sus sentidos y miró a Alejandro, buscando seguridad en su mirada. ¿Qué está diciendo?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Pero Alejandro no podía responder, atrapado entre su sorpresa y la necesidad de protegerla. Sofía, sin entender del todo la tensión, miraba con curiosidad, como si se diera cuenta de que algo grande estaba en juego. Carlos continuó compartiendo detalles que Isabel preferiría mantener en la penumbra, hablando de cómo la vida de la madre soltera había estado marcada por la dificultad mientras criaba a su hijo, quien había sido rechazado por un padre que había sido un millonario en el pasado. Las palabras de Carlos azotaron el aire, cada una convirtiéndose en un golpe certero a sus defensas. Es una historia de amor y desamor, decía Carlos, sin advertir el torbellino emocional que su relato desencadenaba. Una mujer que ha luchado para salir adelante, y un hombre que se ha arrepentido de no haber estado con ella. Isabel sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Acaso su vida se resumía en el chisme de un extraño? Era como si todas sus vivencias, sus luchas y sus esfuerzos por avanzar fueran resumidos en un par de frases que volaban de boca en boca, condicionando su futuro y el de Sofía. No tenemos que escucharlo, murmuró Isabel a Alejandro, pero él no podía apartar la vista de Carlos.
La lucha interna en su rostro era evidente. Quería protegerla, pero también sentía la necesidad de confrontar su pasado, y de repente, Sofía se interpuso entre ellos. «Mami, ¿de verdad conociste a un millonario?», preguntó, con los ojos abiertos como platos, sorprendida y fascinada. La inocencia de su hija cortó toda tensión en el aire y trajo a Isabel de vuelta al presente, al dolor que aún persistía en su corazón. «Es solo una historia, cariño», respondió Isabel, intentando mantener la calma en su voz a pesar de que su espíritu se tambaleaba. «No es nuestra vida». Pero Alejandro asintió con determinación. «No, Sofía, esto toca a tu madre. Ella es más fuerte de lo que crees. Isabel, si quieren hablar, quizás deberías hacerlo. La verdad siempre sale a la luz, y puede que enfrentar esto sea lo mejor». Isabel lo miró con frustración. ¿De verdad iba a permitir que su historia se convirtiera en un espectáculo? Aunque la idea terrenal de ser vista, juzgada y reconstruida por los demás la aterrorizaba, algo en ella se sentía obligada a enfrentarlo. Quizás Carlos tenía razón. Tal vez este fuera el momento para revelar su verdad, aunque tuviera que hacerlo ante un micrófono imaginario, pero cuando finalmente se dio la vuelta, preparada para hablar, una voz la interrumpió. «¿Y qué piensas decir?». La pregunta provenía de una sorprendida mujer en el fondo del vestíbulo, cuya expresión parecía combinar admiración y desprecio. Isabel sintió que el mundo volvía a detenerse. La mirada de todos se centró en ella, esperando, como si la vida real hubiese comenzado a girar alrededor de su historia, el corazón latiendo con fuerza, con los ojos de su hija y Alejandro mirándola. Isabel supo que su decisión sería la que podría romper las cadenas del pasado o unirlos de una vez por todas. Tendría el valor necesario para enfrentarse a su propio relato. Sus sentimientos arrebataron su voz por un momento, y el bullicio del vestíbulo se tornó en un silencio casi palpable. Una pregunta flotaba en el aire: ¿su valentía sería suficiente para reescribir su historia, o la sombra de su pasado seguiría persiguiéndola? Isabel respiró hondo, sintiendo como el aire se le hacía pesado en los pulmones. El murmullo se había apagado, y solo se escuchaba la suave respiración de Sofía y el latido acelerado de su corazón. La mujer que había planteado la pregunta la estaba estudiando, con una expresión que parecía desafiante, como si esperara una respuesta que la liberara a ella también de la carga de cualquier juicio. «¿Qué piensas decir?», repitió la mujer, con un tono que no dejaba lugar a la duda. Un torrente de emociones la invadió. A lo largo de su vida, Isabel había aprendido a esconder su dolor bajo sonrisas, a vestirlo en historias de triunfo al contarles a los demás que todo estaba en orden. Pero esa noche, ante la mirada atenta de todos, comenzaba a entender que su historia no podía seguir siendo un secreto. «Soy la madre de Sofía y sí, hubo un tiempo en el que compartí mi vida con un hombre que era más que un millonario», comenzó a decir, su voz resonando con un temblor que no podía ocultar. Sin embargo, la historia que piensan que conocen no es la que realmente existe. Las palabras parecían flotar en el aire, llenando el vestíbulo de una tensión palpable. Alejandro, con una mirada de aliento, se había acercado un paso. Aquella conexión, aquella complicidad que habían forjado en años de amor, la llenó de fuerza. Lo que la gente no sabe es que el amor no siempre vive en un castillo dorado. A veces, está escondido entre las sombras de la decepción y el sacrificio, continuó, sintiendo cómo su voz se hacía más fuerte. «Ese hombre no me eligió. Yo no estuve en sus planes, y lo peor es que yo misma lo acepté. No quería ser un estorbo en su vida». Las miradas de los presentes cambiaron. Algunos mostraban curiosidad, otros una mezcla de compasión y sorpresa. Isabel podía sentir ese cambio, una transformación delicada, pero necesaria. «Yo luché. No solo por mí, sino por Sofía. Cada decisión que tomé fue para que ella tuviera un futuro mejor, y aunque eso a veces significó dejar en el olvido a ese hombre, nunca me arrepentí». Era como si su corazón hablara libremente, como un torrente de agua fresca liberado de una represa. La mujer que había preguntado inicialmente se mantuvo en silencio, pero sus cejas se fruncieron, como si absorbiera cada palabra. Isabel podía ver en su mirada un atisbo de entendimiento. Quizás, solo quizás, la historia que ella contaba resonaba de alguna manera en su propia vida. «Carlos, tú no conoces toda la verdad», dijo Isabel, volviendo su atención hacia él. «Lo que parece ser un cuento de resiliencia y arrepentimiento es en realidad un viaje de autoaceptación. La vida de una madre es torbellino, sí,
pero también lleno de amor verdadero. Sofía, que había escuchado cada palabra con atención, alzó su pequeña mano. Entonces, mami, ¿tú fuiste feliz?, preguntó, su mirada llena de inocencia. Isabel sintió un nudo en la garganta. Sí, cariño, aunque no siempre de la manera que esperaba. La afirmación le salió del corazón, llevando consigo la sinceridad necesaria para curar las viejas heridas. A veces, la felicidad está en los pequeños momentos, en las risas que compartimos juntas. No todo se mide en riqueza material. A veces, se encuentra en aquellas cosas que nadie ve. La sala se llenó de murmullos y murmullos, creando un vórtice de emociones que envolvía a todos. Isabel sintió nuevamente la ansiedad, pero esta vez acompañada de un rayo de esperanza. Justo cuando pensaba que podría haber elucubrado todos sus sentimientos, la misma mujer del fondo habló. ¿Y qué pasará ahora, Isabel? ¿Qué harás con esta carga de verdad? La pregunta caló hondo. ¿Qué haría? Las personas alrededor esperaban respuestas, buscaban quizás un cierre a su historia, pero el futuro seguía siendo incierto. La verdad siempre tiene un precio, y a veces, la pregunta no es cómo se comienza, sino cómo se sigue avanzando. El silencio se hizo nuevamente en el vestíbulo, pero esta vez lleno de expectativas. Isabel sabía que había hecho bien en dar ese paso, y sin embargo, quedaba un eco de incertidumbre. Tal vez es hora de reescribir mi historia, pero, ¿cómo? La pregunta flotó sin respuesta, mientras la mirada de Sofía y Alejandro le daba fuerza. El que seguiría después estaba por verse, y entonces, con un leve soplo en el aire, se sintió lista para el siguiente capítulo. Pero con cada decisión que tomara, la historia se volvería aún más compleja. ¿Listos para descubrirlo?, preguntó, segura de que un nuevo camino se presentaría ante ella. Isabel sintió que el tiempo se había detenido. Las palabras aún flotaban en el aire, y la atención de todos estaba centrada en ella. La misma mujer que le había hecho la pregunta la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Era obvio que necesitaban más, un hilo que siguiera el camino de su historia. Ya que he comenzado a abrir esta puerta, no puedo cerrarla de nuevo, pensó, respirando profundo. No sería justo para mí ni para Sofía. ¿Cómo se siente estar aquí, después de todo?, preguntó Alejandro, sin poder contenerse. Sus ojos implorantes reflejaban tanto amor como inquietud. Isabel sabía que él había soportado su carga con paciencia y determinación, pero el camino no había sido fácil para ninguno de los dos. Un suspiro alentador surgió de su pecho. A veces, siento que he vivido entre dos mundos. El de las sonrisas y el que está lleno de decepciones. Esa dualidad me ha perseguido, pero ahora entiendo que ser honesta es lo que realmente me hará libre. ¿Qué pasará con Carlos?, preguntó la mujer desconocida, ahora claramente interesada en la trama que se despegaba. Su voz era suave, casi como si compartiera un secreto. Isabel cerró los ojos por un breve instante. La memoria de su antiguo amor la golpeó como una ola. Él es parte de mi historia, sí, pero no el protagonista. Jamás quise dar la impresión de que soy una víctima. La vida me ofreció oportunidades que elegí no tomar, y solo yo puedo decidir si seguirle adelante. Sofía, siempre sincera, interrumpió de nuevo. ¿Querrás que venga a comer a casa alguna vez? Isabel se sintió invadida por una mezcla de risas y lágrimas, escudriñando el horizonte del futuro. No, amor, no creo que eso sea necesario. He aprendido que a veces, dejar ir es la mejor forma de amar. La sala guardó un extraño silencio, como si una neblina hubiera cubierto las palabras de Isabel. Todo el mundo se movía entre la confusión y la claridad. Isabel, sintiéndose así, se dio cuenta de que estaban abrazando su verdad, aunque todavía estuviera en construcción. La carga de su pasado pesaba menos, había comenzado a soltarla. ¿Y ahora qué harás?, insistió la mujer, como si buscara concretar un desenlace. ¿Te quedarás en el mismo lugar o te moverás hacia nuevas oportunidades? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondió Isabel con firmeza, sintiendo que la voz volvió a vibrar con fuerza en su pecho. Quizás deba arriesgarme a construir algo nuevo. No sé si será fácil, ni si lo conseguiré. Pero lo haré, por mí y por Sofía. Los murmullos comenzaron de nuevo. Podía escuchar el murmullo de aprobación, el eco del miedo por lo desconocido. Isabel sintió una nueva claridad. Me doy cuenta de que el primer paso es aceptar quién soy. No importa lo que piense la gente.
Quizás mi historia no sea convencional, pero está llena de matices y de aprendizajes. En ese momento, el aire pareció cambiar y la esperanza resurgió en su corazón. Por primera vez, se imaginó escribiendo un capítulo diferente. Uno en el que ya no se tratara de los sueños truncados de otros, sino de su propia visión. Y si eso significa enfrentar mi pasado y la sombra de Carlos para dar un paso hacia lo que realmente deseo, entonces lo haré, añadió, su mirada reflejando determinación. De pronto, un sonido conocido interrumpió el ambiente, un mensaje entrante en su teléfono. Isabel sintió que su corazón daba un brinco. Era un número que no esperaba ver. Carlos. La incertidumbre, el miedo y la intriga se entrelazaron en su estómago mientras observaba la pantalla. Pregunta a tu corazón, Isabel, el mensaje decía. Ella sabía que esto no terminaría aquí, que primero vendrían los latidos descontrolados y luego las decisiones que definen la vida. Con una sonrisa nerviosa, Isabel se giró hacia Alejandro y Sofía. ¿Listos para la próxima aventura? Esto apenas comienza. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Isabel como un eco persistente. La pantalla de su teléfono brillaba con intensidad, y cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Pregunta a tu corazón, Isabel. Eso era todo. Pero su corazón ya tenía demasiadas preguntas, y no sabía si podía soportar más. Con un gesto automático, deslizó la pantalla para quitar el sonido, tratando de no ceder a la tentación de responder de inmediato. La tensión que había sentido al hablar ante aquella sala llena de miradas se transformaba ahora en una tormenta interna. Observó a Alejandro, su pilar, quien la miraba con sus ojos cargados de amor y apoyo, mientras Sofía, ajena a todo, jugaba con unas canicas en el suelo. ¿Qué haré, Alejandro?, susurró, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Si respondo, ¿seré capaz de controlar lo que venga después? Es tu decisión, dijo él con voz suave, pero recuerda que ya no estás sola en esto. Sea lo que decidas, yo estoy contigo. Isabel asintió, sintiendo gratitud. La vida de años había arrastrado viejas inseguridades, pero había un brillo de esperanza en su interior. ¿Estás seguro de que quieres enfrentarte a lo que podría surgir?, preguntó, consciente del peso que su ex podría representar. No es Carlos quien me preocupa, respondió él, antes de dejar que las palabras se desvanecieran en el aire. Su expresión decía más que 1000 frases. Eres tú y lo que sientes. Me importa eso. Siempre. Isabel sonrió, sintiendo un ligero alivio en su pecho. Había algo reconfortante en el amor que compartían, un refugio en medio del caos. Sin embargo, su mirada se desvió una vez más hacia el teléfono. La inquietud la empujaba a tomar una decisión, tomó una profunda respiración y se levantó de la silla. El aire estaba impregnado de fragancia a café y pastelito recién horneado, un recordatorio de que la vida seguía, pese a su guerra interna. Dio unos pasos hacia la ventana, donde el sol brillaba con fuerza, invitándola a mirar hacia adelante. De repente, recordó las charlas con su madre. Enfrentar el pasado es como abrir una herida, pero también es la única manera de sanar. Le había dicho un día mientras compartían un chocolate caliente en la cocina. Su madre siempre había creído que lo más valiente era reconocer el miedo y dar el salto, no a ciegas, sino con la fe de que había un futuro esperando. Así que, entonces, ¿cuál es la siguiente jugada?, dijo para sí misma, recobrando su energía. La decisión estaba más cerca de lo que había imaginado. Regresó a la mesa, sintiendo la calidez de las miradas de Alejandro y Sofía en ella. Se sentó nuevamente, cruzando la mirada con su pequeña. La risa de Sofía llenaba la sala, y en ese momento, Isabel sintió que el amor por su hija podía ser el motivo perfecto para enfrentarse a su pasado. Voy a responderle, anunció de pronto, y las palabras fluyeron como un río desbordado. Es hora de que Carlos sepa que ya no tengo miedo. Que he cambiado. Alejandro abrió la boca para protestar, pero ella levantó una mano. No. Necesito hacerlo, por mí y por Sofía. Este no es solo un paso hacia adelante, es un acto de amor hacia la verdad. Mientras sacaba su teléfono, los murmullos de la sala bajaron nuevamente, como si la salsa de su vida se detuviera en un instante palpable. Todos estaban expectantes, incluidos aquellos rostros conocidos que antes la veían como un alma perdida. Ahora era el momento de hacerse oír. Instintivamente, comenzó a escribir, pero justo cuando sus dedos danzaban sobre la pantalla, su teléfono sonó de nuevo.
Un ruido que rompió la atmósfera. Un nuevo mensaje, aceró los ojos, y el corazón le dio un vuelco. Era otra notificación, y encima de ella, un número desconocido. La ansiedad la golpeó como una ola inesperada. ¿Quién puede ser? Pensó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo, su respiración se aceleró, y supo que había cruzado una línea que no podía deshacer. Con manos temblorosas, abrió la notificación. Leyó las palabras brevemente y sintió que la tierra bajo sus pies se movía. No puedo creerlo, murmuró. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, y Sofía se acercó, sintiendo la tensión. La sala se llenó de murmullos de preocupación. Isabel levantó la vista hacia Alejandro, llena de incertidumbre. Esto apenas comienza, murmuró, preparada para lo que vendría, pero consciente de que nunca había estado tan lejos de casa. Isabel sintió como una punzada de inquietud le atravesaba el pecho. Las palabras que había leído parecían retumbar en su cabeza como un tambor lejano. La verdad, sus pensamientos se entrelazaban, formando una maraña de emociones. A medida que la anticipación se apoderaba de ella, su mirada se fijó en el teléfono que, en ese momento crucial, se había convertido en un objeto que podía cambiar su vida. ¿Qué dice?, preguntó Alejandro con voz tensa, acercándose un poco más, sus ojos llenos de preocupación. Sofía permaneció a su lado, inocente y sin comprender la gravedad de la situación, moviendo las canicas con inquietud. Es de alguien que sabía cosas. Acaba de confirmar muchas de mis dudas. Isabel tragó saliva, su mente luchando por procesar la información de manera efectiva. Habla sobre el día que Carlos decidió irse. Y menciona algo sobre otra mujer. Aunque el café seguía humeando en la mesa, el aire ahora parecía helado. El bullicio de la sala se desvanecía mientras la noticia se asentaba, como un polvo que caía lentamente de un estante olvidado. La revelación le soltó un nudo en el estómago que no podía ignorar. Sin embargo, lo que realmente le pesaba era el cómo tendría que afrontar esta nueva verdad. ¿Qué significaba para su presente? Para su relación con Alejandro, con Sofía, incluso para su propia identidad. Se sentía como un rompecabezas que, en cuanto intentaba encajar una pieza, aparecía otra que había estado oculta. ¿De verdad crees que deberías leerlo?, preguntó Alejandro, poniendo una mano sobre la suya. Podía sentir la presión del amor y la preocupación en su contacto. No necesitas abrir viejas heridas. Isabel, sin embargo, sintió un torrente de pasión y determinación. Silenciarlo solo lo haría más grande, respondió, sus ojos fijos en su teléfono. Si hay algo que necesito saber, lo descubriré. No quiero vivir en la sombra de su pasado. Con un gesto decidido, deslizó el dedo sobre la pantalla una vez más, abriendo el mensaje. Las palabras se revelaron ante ella, haciéndola sentir como si una sombra se cerniera sobre su corazón. Es sobre la novia de Carlos, leyó en voz alta, su voz temblorosa. Ella dice que nunca le he dejado ir. Un silencio sepulcral llenó la sala. Los murmullos se apagaron, y los rostros antes curiosos ahora parecían horrorizados. ¿Qué? ¿De qué habla?, preguntó Sofía, alzando la vista hacia su madre con inocencia. Isabel y Alejandro intercambiaron miradas, comprendiendo el giro que tomaba esta historia. Es complicado, mi amor. Es sobre decisiones que tomamos. Isabel trató de explicar, pero se vio interrumpida por la llegada de un nuevo mensaje. Un escalofrío recorrió su espalda al notar que era de Carlos esta vez. Un mensaje que decía: Isabel, necesitamos hablar. La rabia y la confusión inundaron su cuerpo. ¿Qué le quedaba por decir? No lo sabía, pero una cosa era segura, el pasado no dejaría de buscarla. No puedo más. No puedo seguir atada a esto, pensó, mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Un momento Alejandro interrumpió su tormenta interna. ¿Qué piensas hacer ahora? Este no es el momento de actuar a la ligera. Su voz sonaba firme, pero la preocupación era palpable. Necesito respuestas, respondió Isabel, con un tono que no dejaba lugar a dudas. Voy a responder y no solo eso. Voy a descubrir qué más hay detrás de este mensaje. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Isabel sintió que un mar de emociones luchaba dentro de ella. Cada palabra que escribía en su mente, cada decisión que tomaba, era una nueva prueba de fuego. Y mientras miraba hacia adelante, hacia los ojos de Alejandro,
entendía que esto no era solo sobre Carlos o el dolor que había ocultado. Era sobre su libertad. Un silencio pesado se instaló, mientras su corazón latía con fuerza. Isabel respiró profundamente, el futuro resonando en su mente. Un futuro que podría apenas vislumbrar y que estaba dispuesto a desplomarse sobre ella. Lo haré, pero, antes de eso, necesito saber sobre esa mujer, dijo con firmeza. Las palabras eran como un juramento. Estaba lista para enfrentarse al pasado, pero lo desconocido la llamaba más. Solo había un camino por delante, y debía tener valor para recorrerlo. ¿Qué más se revelaría? La sombra del pasado estaba más presente que nunca, preparándose para luchar. Isabel apretó el teléfono entre sus manos, la pantalla iluminando su rostro tenso y determinado. La voz de Alejandro se diluía en el fondo, como un murmullo lejano. Todo lo que tenía en mente era el mensaje, la conexión con Carlos, y esa mujer que, de algún modo, había dejado una marca imborrable en su vida. Isabel, la voz de Alejandro se volvió más suave, casi un susurro. Estamos juntos en esto. No estás sola. Pero el eco de su apoyo se perdía ante la tormenta que azotaba el interior de Isabel. ¿Y si ella todavía tiene poder sobre él? Sobre nosotros, repitió en voz baja, más para sí misma que para Alejandro. Sus pensamientos giraban sin tregua, como hojas secas arrastradas por un viento implacable. ¿Cómo podía dejar que alguien del pasado interfiriera en lo que había construido con Alejandro y Sofía? ¿De verdad crees que un mensaje puede cambiar lo que sientes ahora?, preguntó Alejandro, tratando de ser la ancla en medio del huracán emocional que atravesaba Isabel. Piensa en Sofía en nuestra vida. Sofía se había distraído con los objetos del café, pero no podía ser ignorada. Isabel sintió desgarrarse su pecho al pensar que se encontraba en ese cruce, donde una decisión podía afectar a la niña que tanto adoraba. En ese instante, su mente hizo un clic. Lo sé. Pero necesito enfrentar esto, no solo por mí, sino por ella también. Nunca quiero que viva en la incertidumbre que me ha acompañado durante tanto tiempo. En su voz había un destello de determinación. No más secretos, no más sombras. Ya no sin esperar a pensar, deslizó el dedo sobre la pantalla y comenzó a escribir. Carlos, ¿qué necesitas decirme? Presionó el botón de enviar y sintió como si una ola de liberación la envolviera. Pero en el fondo, la inquietud regresaba, rasguñando su mente. El tiempo se detuvo. Sofía levantó la mirada, notando el cambio en la atmósfera. ¿Mami? ¿Vas a estar bien?, preguntó con su voz suave y pura, clavando su pequeña mano en el borde de la mesa. Isabel sonrió, aunque su corazón aún latía con fuerza. Sí, cariño. Todo irá bien. Quería creerlo. La idea de vivir en la verdad, aunque dolorosa, le ofrecía una esperanza refrescante. De repente, un nuevo mensaje interrumpió el silencio tenso. Isabel sintió un escalofrío correr por su espalda. Era de Carlos, y el contenido la dejó helada. Isabel, hay cosas que nunca te he contado. Necesito explicarte, esta mujer, mía, es más que un recuerdo. Isabel se sintió como en un laberinto, cada paso que daba la acercaba más a la verdad que tanto temía. Las palabras, más que un recuerdo, reverberaron en su mente. ¿Y si realmente había más detrás de la separación? ¿Qué significado tenía esta mujer en la vida de Carlos? La presión en su pecho creció de nuevo, una mezcla de confusión y enojo. Alejandro observaba, con preocupación y firmeza en sus ojos. Eso no significa nada, Isabel. No dejes que te afecte. Pero no puedo ignorarlo, respondió, su voz apenas un susurro. Necesito saber. Lo necesito para cerrar este capítulo de una vez. Las miradas se encontraban, una danza silenciosa entre la preocupación y el amor. Isabel se sintió al borde de un precipicio del que no podía alejarse. La verdad prometía ser una lluvia torrencial que podría arrasar con todo o, tal vez, dar paso a la claridad que tanto anhelaba. Voy a reunirme con Carlos, anunció ella, el aire de la sala se volvió espeso. Este ciclo necesita cerrarse de una vez por todas. La tensión creció, y Alejandro frunció el ceño. Isabel, eso puede ser peligroso. No sabes en qué te estás metiendo. Lo sé, pero no puedo dar un paso atrás. No quiero vivir con este peso por más tiempo.
Isabel escuchó sus propias palabras y, aunque vacilante, resonaban con una verdad ineludible. Mientras su argumento se agudizaba, el tiempo parecía pasar más rápido. Las primeras luces del atardecer se colaban a través de las ventanas, llenando el espacio con tonos áureos que contrastaban con la fría realidad que se avecinaba. Isabel respiró hondo y sintió que todo pasaba demasiado rápido. De acuerdo. Pero no estarás sola en esto, dijo Alejandro, su voz cargada de decisión. No te dejaré enfrentar a Carlos sola. Isabel miró a Alejandro, sintiéndose agradecida por su apoyo, aunque sabía que el verdadero camino hacia la verdad podría ser desolador. Mientras se preparaba para el encuentro, un pensamiento persistente la azotaba. ¿Qué otras verdades y secretos se revelarían al encontrarse con Carlos? ¿Quién era realmente Mía? La cena con Carlos estaría llena de revelaciones, y ella debía estar lista para todo. La puerta entreabierta a su pasado estaba a punto de abrirse, y no había vuelta atrás. Este era el momento. La inevitabilidad de lo que vendría a continuación la llenaba de incertidumbre, pero también de la dulce expectativa de la libertad que tanto deseaba. Pero entonces, una pregunta inquietante se asomó a su mente. ¿Podría la verdad sobre Mía cambiarlo todo una vez más? Las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que jamás imaginó, y eso podría ser solo el comienzo. Isabel se encontró frente a frente con el espejo del restaurante donde había acordado reunirse con Carlos. La luz suave iluminaba su figura, resaltando sus ojos que llevaban el peso de un pasado doloroso, pero también la chispa de una nueva determinación. La realidad de lo que iba a hacer la llenaba de nervios, pero sabía que el paso que estaba a punto de dar era crucial para su futuro y el de Sofía. Cuando Carlos llegó, no lo hizo solo. A su lado estaba Mía, la mujer que había resonado en sus pensamientos durante días. Isabel sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Había querido respuestas, pero en ese momento, las emociones desbordaban como una ola que amenaza con arrasar todo a su paso. Isabel, gracias por venir, dijo Carlos con una sonrisa nerviosa. Sus ojos buscaban una conexión, pero Isabel sabía que debía mantenerse firme. Necesito saber la verdad, Carlos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz resonó con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Porque creí que te protegería. Nunca quise causarte dolor, contestó él, su tono lleno de arrepentimiento. Pero Isabel no estaba allí para compadecerlo. Mía, por su parte, observaba en silencio. Isabel se sintió como si dos mundos chocaran. La maternidad, las noches en vela, todo ese esfuerzo había sido para construir un futuro mejor. No podía permitir que la sombra del pasado la arrastrara de nuevo. ¿Es cierto que nunca me dejaste ir?, preguntó Isabel, volviéndose hacia Mía con una mirada desafiante. Era importante que Carlos supiera que esto no solo era entre ellos tres, sino que su vida, su historia estaba llena de matices que necesitaban ser comprendidos. Carlos vive en un mundo de dudas y arrepentimientos. Sin embargo, yo también tengo mi propia historia, Mía respondió con calma. No pretendía ser un obstáculo, pero en el fondo, siempre había un lazo que ataba a Carlos a su pasado. El corazón de Isabel latía con fuerza. Esa revelación no le gustó. ¿Acaso todo estaba verdaderamente unido en un juego de tiros entre ellos? Así que esto es más complicado de lo que parece, dijo Isabel, sintiendo el ardor en su pecho. Lo que necesito saber es si su conexión persiste. ¿Te atreves a salir de las sombras, Carlos? Él bajó la mirada, y por un instante, pareció más pequeño. No estoy aquí para reavivar viejas llamas, Isabel. Vine para aclarar las cosas y enfrentar el daño que causé. Nunca debí dejar que las cosas se complicaran hasta este punto. Isabel sintió un profundo alivio. Era lo que había estado esperando, esas palabras la llenaron de gratitud. Pero la verdad, otro golpe se plantó en su pecho. ¿Carlos realmente podía cambiar? ¿Y Mía? ¿Qué rol juegas tú aquí?, interrumpió, su mirada ahora afilada. Estoy aquí para ayudar a Carlos a cerrar ese capítulo también. Reconozco el valioso lugar que ocupas en su vida, Isabel. Solo quiero que sepan la verdad y tal vez, seguir adelante. La sinceridad de Mía la impresionó. Se sentía atrapada en una complicidad que no había previsto. La conversación se deslizó hacia el reconocimiento de errores y el dolor del pasado. Isabel comprendió que la culpa había marcado sus vidas, pero ¿sería suficiente para reparar el daño?
Este ciclo necesita cerrarse, dijo finalmente, sintiendo que la verdad se posaba suavemente sobre sus hombros. No quiero más ataduras. Este encuentro es un cierre, y no lo puedo permitir que permanezca abierto. Mia asintió, y por un instante, los tres compartieron la comprensión de lo difícil que era moverse hacia adelante. Isabel tomó una respiración profunda. Prometamos no volver a cometer los mismos errores, y que cada uno se atreva a avanzar por su camino, dijo con claros destellos de esperanza. La apertura de su propuesta resonaba genuina, y al mirarlos a ambos, entendió que no estaba sola en esta lucha. Carlos dio un ligero asentimiento, y Mia sonrió, haciendo una señal que Isabel tomó como un posible comienzo. Al salir del restaurante, con el aire fresco envolviendo su ser, Isabel sintió que un peso se levantaba. Había enfrentado su dolor y había decidido qué camino tomar. Miró a los ojos de Sofía, que siempre la había mirado con admiración. Esa conexión, ese amor puro, era su mayor razón para seguir. ¿Estás lista para lo que viene, mami?, preguntó Sofía, mientras cambiaba la dirección de su mirada curiosa. Sí, hija. Estoy más que lista. La respuesta de Isabel salió de lo profundo de su ser. Estaba preparada para escribir un nuevo capítulo, uno que ya no se vería atrapado en las sombras del pasado, sino lleno de promesas y esperanzas, con un corazón liviano y la sonrisa de Sofía iluminando su destino. Isabel supo que efectivamente, el futuro, aunque incierto, era un lienzo en blanco. Los días venideros serían suyos para definir, y aquellos ecos del ayer ya no tendrían poder sobre ella. Era el momento de seguir adelante, de abrazar lo desconocido y de amar sin miedo. Isabel dejó atrás el pasado, tomando la mano de Sofía con renovada fuerza. Sabía que el camino no sería fácil, pero repitió en su mente, estoy lista. Que comience la aventura. Ahora te pido que no te vayas sin suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Y si dejas un like ahora, estarás alimentando el algoritmo y haciendo una gran diferencia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este desenlace, quiero leer tus reacciones. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.